corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar. Bendiciones nuevamente en su programa Transformando Corazones. Estamos contentos, gozosos de estar nuevamente aquí frente a ustedes y esperando, como les dije, una segunda parte del testimonio de nuestra querida hermana Mayesi. Vamos a continuar este segundo programa, así es que poner atención porque Dios siempre está hablando a través de su palabra, hablándonos a través de sus siervos, a personas que vienen a darle en gratitud de lo que el Señor ha hecho en su vida, a darle testimonio, a honrarle a Dios a través de su palabra, de estos testimonios. ¿Verdad que nosotros estamos aquí para eso? Y bueno, gracias a todos ustedes por sintonizar su programa Transformando Corazones. Gracias también a todos los que llaman, dejan sus mensajes. Gracias Lidia, Tomasa, Apolonio y esposa. Gracias. Y bueno, la lista es grande, pero gracias a ustedes que sintonizan el programa, que mandan saludos, que dicen qué bonito, que les gusta el programa. No es para nosotros, es para la gloria de Dios, es para honrarle a Él, ¿verdad? De lo que Él está haciendo, porque Él es un Dios vivo, un Dios real. Así que gracias a todos ustedes y a nuestros pastores Juan Bruno y María Camaño, que Dios los bendiga, los guarde donde quiera que estén, y a toda la familia y a todo el pueblo de Dios. Así es que, bueno, vamos nuevamente a presentar a Mayesi Portillo, una adoradora, una evangelista, predicadora de la palabra, del Evangelio del Señor, y aquí está nuevamente con nosotros dando la segunda parte de su testimonio. Bienvenida, Mayesi. Amén, gloria a Dios. Gracias nuevamente por esa bienvenida. Y pues sí, continuamos con esta segunda parte de mi testimonio, que para mí es la parte más interesante. Amén. Porque es a donde yo comencé a ver que Dios realmente me amaba. Amén. Porque si yo me alejé de Dios un tiempo, y mi fe no estaba en Él. Yo no pensé que Dios me amara tanto. No tenía idea que Dios me amaba. O sea, así como Dios me fue mostrando en su misericordia que el amor de Él era muy grande hacia mi vida. Pero cuando yo me quedé en la parte anterior, que Dios me mostró un sueño, yo soñé con el lago de fuego. Y en ese sueño yo miré al diablo, miré la muerte, miré una perlecita blanca que se fue hasta el fondo del lago, y esa piedrecita desapareció en el sueño, y miré dos zombies que venían hacia la orilla donde estaba el lago a darle la mano al diablo, y vino el diablo y le tocó el cuello a uno de los zombies, y inmediatamente la cabeza del zombie cayó abajo del lago de fuego. Entonces la palabra de Dios dice en Apocalipsis que todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida tendrá parte en el lago de fuego que arde y azufre, que es la muerte segunda. O sea, Dios no me mostró el infierno, me mostró el lago de fuego. O sea, porque ese es el final que habla Apocalipsis, ¿verdad? ¿Dónde va a parar el alma? Ese lugar que no fue hecho para nosotros, ese lugar fue hecho para el diablo y sus demonios, pero tenemos un peligro si no nos acercamos a nuestro Creador, si no nos acercamos a Dios. Entonces Dios me estaba mostrando lo que dice en Apocalipsis del lago de fuego, que ese lugar es real y que existe, y la muerte, que es la que el diablo utiliza para llevarse las almas, ¿verdad? Es la que yo miré en el sueño, que había desaparecido y se convirtió en una piedrecita blanca. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos como perlas preciosas para Él. Nosotros somos perlas valiosas. Entonces esa perla era mi alma, y Dios me estaba mostrando dónde yo iba a ir a parar. Pero desafortunadamente yo no lo entendía en ese momento. Yo creía
o sea, me dio miedo. Cuando tú estás fuera del camino de Dios y vas a lugares, sientes miedo, sientes temor que te pase algo, pero el problema es que las cadenas son tan fuertes muchas veces que no se pueden romper. Necesita a veces el Señor tratar con uno, en mi caso trató conmigo, para que yo pudiera entender que Dios realmente me amaba y que el Señor me iba a libertar, pero no sabía yo cómo ni de qué manera, solamente sentía miedo, pero cuando salía de la puerta para afuera se me olvidaba el miedo, ya no me acordaba. Entonces después, número 2, esa fue una revelación que Dios me dio. Después, número 2, el Señor me habla por medio de un pastor que yo conocí en ese tiempo y me dice, Cristo te está llamando, te ama. Y si tú haces caso a la voz de Dios ahorita, las cosas van a ser mucho más fáciles. Pero si tú no haces caso a la voz de Dios ahorita, las cosas van a ser más difíciles, Mayesi. Dios te está llamando. Y yo en ese momento le escuchaba, le admitía lo que él me decía, le decía que sí, pero no buscaba la manera de pedir ayuda, porque el alcoholismo es una enfermedad. Realmente que eso después yo me di cuenta que es una enfermedad que va progresando y aunque sea un tomador sociable, entre comillas, que solo se toma una copa, eso es mentira, eso va progresando. Entonces, entonces yo no sabía que yo necesitaba ayuda, yo no sabía qué tan mal estaba en mi situación, pero Dios me estaba hablando, me estaba advirtiendo de un peligro de muerte que venía a mi vida, porque era un peligro de muerte. O sea, desde el momento que yo vi el lago de fuego, el diablo vino para matar, hurtar y destruir. Mas Cristo vino para dar vida y vida eterna. En ese caso, yo estaba siendo advertida que venía un peligro de muerte. Después, Dios me habla por medio de este pastor, Dios me habla por medio de mi hija. No me recuerdo si fue mamá o mi hija, pero mi mamá, creo que fue que Dios me dijo que hiciera 7 días de ayuno. 7 días de ayuno. Dios me venía hablando. Y yo me quedé con eso de los 7 días de ayuno. También Dios me habló en ese tiempo y me dijo, eso fue por medio de mi madre, porque a mi mamá Dios la usa en profecía. Y me dijo mi mamá, el Espíritu Santo por medio de mamá, tú sientes mi presencia. Yo no sé si alguna de las personas que me están mirando se identifica conmigo cuando si ahorita te encuentras apartado de Dios o apartada de Dios y sientes la presencia del Espíritu Santo porque sientes que te toca cada vez que estás en una iglesia, cada vez que alguien te da una palabra, cada vez que alguien ora por ti, el Espíritu Santo te estremece el cuerpo, el corazón y uno siente que el Señor le está hablando, pero en ese momento se queda en tu mente, en tu corazón, pero cuando termina ese momento vuelve otra vez a lo mismo y no hay un cambio porque tienes miedo de dar el paso, de seguir a Cristo, porque yo no quería quedarle mal a Dios. En mi mente y en mi corazón era, yo no me voy a reconciliar para fallarle a Dios, para volver atrás, como lo hacen muchos. El día que yo me reconcilie va a ser para estar bien, decía yo. Pero ese era mi pretexto de no dar el primer paso porque yo lo necesitaba. Entonces, bueno, para no hacerlo muy largo, porque mi testimonio es muy largo, pero para no hacerlo muy largo, Dios me habló que hiciera 7 días de ayuno. Yo no lo hice porque yo decía, voy a tomar el fin de semana, voy a esperar que pase el fin de semana para que después pueda hacer los días de ayuno. No, hacemos caso omiso de las advertencias que Dios nos pone, porque Dios siempre nos va a advertir. No es que Dios es un Dios malo que permitió que te murieras, no, es que nosotros hacemos caso omiso o cerramos nuestros oídos a escuchar las advertencias de Dios, porque Dios nos ama. Él no quiere que te pierdas, que te vayas al lago de fuego, a lo que dice la palabra. El infierno existe. Así es. Y Él nos ofrece la vida eterna. De eso se está tratando cuando no hacemos caso a la advertencia de Dios. Amén, exactamente. Yo creo que en ese momento cuando el diablo, ¿verdad?, me quiso matar, porque él quería matarme, es que él no está jugando. Es que Él no está jugando y Dios está ahí. Escúchame bien, Dios está ahí queriendo evitar que eso pase a tu vida, queriendo evitar que eso pase a nuestra vida, porque Él vino para rescatar y para salvar lo que se había perdido. Yo le dije, yo
no quería entender que Dios quería salvarme de un peligro. Cuando el Señor me dijo que hiciera esos 7 días, yo no los hice, me fui a bailar, me fui con mis amistades que yo tenía, enfocada en el dinero. Óigame bien como Dios ha hecho cambios en mi vida, enfocada en el dinero, enfocada en lo superficial, solo hacer dinero. Mi meta era dinero, 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 dinero. Pero ¿dónde estaba Dios en mi vida? Ya cuando eso pasó, fui a parar a una cárcel por mi segundo DUI. Cuando yo voy a parar a la cárcel, antes de ir a la cárcel, Dios me habla por una niña de 14 años y esa era mi hija. Y antes de ir a esa cárcel, el Señor me dice por medio de ella, mamá, el Señor te ama tanto como tú no tienes una idea. Y ella me dijo, el Espíritu Santo me empezó a hablar por medio de ella, porque ella desde chiquita también tenía dones. Y Dios la usó y me dijo el Señor por medio de ella, yo te amo tanto y aunque el enemigo te haga creer que tú no vales nada, tú vales mucho porque yo te escogí. Y el Señor me empezó a hacer como llorar en ese momento, empezó a tocar mi corazón y me dijo el Señor, y a donde tú vas, yo voy contigo y verás las cosas grandes que hago contigo. Y ¿a dónde iba a ir yo? Pues yo iba a ir a entregarme a la cárcel. ¿Por qué? Porque ya había llegado el tiempo que yo iba a tener que entregarme por un segundo DUI, me dieron 30 días de cárcel. Entonces yo le dije al Señor, yo escuchando todo lo que Dios me hablaba, me dice el Señor, a donde tú vas, yo voy contigo y verás las cosas grandes que hago contigo. Entonces yo en ese momento dije, ya no, yo iba a salir esa noche, iba a salir la última noche. Según iba a salir a despedirme, me sentía triste, me sentía sola. Imagínate, vas a dejar a tu única hija en manos de tus papás, que no tienes esposo, no tienes nadie más que te apoye. No sabes si vas a regresar porque no te encuentras legal en este país. O sea, entonces eran muchas cosas que pasaban por mi mente. Esas eran las consecuencias de consecuencias la desobediencia. Y lo que está diciendo es cuando agarró por causa de la ebriedad del alcohol, la agarraron. O sea, el DUI, la primera vez. La primera vez le dieron 30 días, pero hay una parte más fuerte. Bueno, de todas maneras todavía no obedecía, no estaba haciendo caso a la voz de Dios. ¿Verdad, Mayesi? Así es. El Señor me habla y yo le di, esa noche yo iba a salir. Para mí esta parte es muy importante porque de aquí viene todo lo que el Señor, cada palabra que Dios me dio se cumplió. Yo me quedé pensativa y dije, voy a salir la última noche, pero en ese momento, cuando Dios me dice que Él me amaba y que Él estaba conmigo y que a donde yo iba, Él iba conmigo, me puse a pensar y dije, pero ¿quién soy yo para que Dios hable conmigo de esa manera? ¿En realidad soy importante para Él? De verdad, yo creo que Dios tiene un trato directo conmigo por el cual yo no voy a salir esta noche, mejor me voy a quedar orando estos 3 días que me faltan para irme a entregar a la cárcel. Y eso lo dije en mis pensamientos y mi hija me dice, el Espíritu Santo me dice por medio de mi hija, y mira esos pensamientos, me dice, estás con que vas y con que no vas, estás con que sales y con que no sales, pero a donde tú vas, nunca más te vas a sentir cómoda, nunca más. Y yo dije, pero ¿cómo es posible si mi hija no me está escuchando lo que yo estoy pensando? Yo dije, Señor, esto es un trato directo conmigo y mejor me quedo en casa. Mi hija me dijo inmediatamente, dice el Señor que has tomado una sabia decisión. En ese momento yo me quedé orando. Al día siguiente mi madre me dice, reconcíliate con el Señor, Mayesi. Yo le dije, sí me quiero reconciliar con el Señor porque quiero saber cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida. Amén. Por la razón de que yo sabía que Dios estaba tratando conmigo. Me reconcilio con el Señor, me voy a entregar a la cárcel. Cuando me voy a entregar a la cárcel, les voy a leer esta cita bíblica donde dice en Esther capítulo 2, verso 2 en adelante, donde dice de la siguiente manera, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencial real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey,
guarda de las mujeres y que les den sus atavíos, y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Amén. Hasta ahí le voy a decir, hasta ahí le voy a dejar, porque este fue el llamado que Dios hace a las mujeres Amén. de hoy en día. Tú vales mucho, Cristo te ama. Aunque las personas no miren tu valor, Dios mira tu valor, porque estas mujeres fueron escogidas, seleccionadas para que una de ellas iba a reinar en Media y Persia, iba a ser la esposa del rey Asuero, porque por causa de Vasti, que no fue obediente con su esposo, fue destituida del reino, y Dios mandó a llamar a jóvenes vírgenes para que tomaran el lugar de la reina Vasti. Entonces Dios te manda a llamar para que tomes el lugar de reina que Dios te ha dado, porque eres una hija de Dios y vales mucho como mujer. Y cosa que en el mundo no lo van a apreciar, porque en el mundo no hay nada bueno. Ahí fue mi llamado, ahí fue el llamado. Cuando yo fui a la cárcel, yo no lo había entendido. El Señor me dijo, yo voy contigo. El favor y gracia que Dios le dio a Esther, Dios me lo dio en la cárcel, porque cuando yo voy a la cárcel, por primera vez me veo entre los delitos menores más pequeños de todas las mujeres que estaban ahí. Hay unas estaban por asesinato, otras estaban por posesión de drogas, por robo de carros. Era demasiado fuerte los cargos que tenían algunas. Para lo que yo había cometido prácticamente no era nada. Eso yo decía, Dios mío, estaba nada más pensando a ver a qué horas alguien me buscaba problemas o pleito. Venía una mujer que estaba alta y me dijo, ¿sabes qué? Dios está contigo, me dijo. Tú estás con Dios, me dijo. Tú estás con Dios. Ella estaba como entre drogada o andaba mal, pero ella pudo percibir que Dios estaba conmigo. Desde el momento que yo puse un pie ahí, yo no estaba sola, Dios estaba conmigo. Dios cumpliendo su palabra. Dios estaba cumpliendo su palabra. Dios me dijo, a donde tú vas, yo voy contigo. Así es. ¿Y se esa cumplió. parte fue cuando tuviste el accidente o eso fue después? Eso fue después del accidente. Cuando el Señor me dijo, gracias por refrescarme esa parte que me la estaba un poquito saltando. No, porque eso es importante. Sí, yo estaba, cuando tuve el accidente automovilístico, el Señor me había dicho que hiciera los 7 días, no los hice y yo tuve ese accidente. Pero en ese accidente Dios tuvo misericordia de mí, porque yo hubiera muerto. Venía en un freeway a las 2 y algo de la mañana, venía manejando a más de 60 millas por hora. Yo venía, estaba totalmente oscuro, cuando de repente estaba un carro parado en medio de ese lugar. Wow. Y estaba con las luces apagadas totalmente. Yo ya no me pude detener, venía bajo la influencia del alcohol. Y cuando vine, es como si alguien hubiese puesto ese carro específicamente en ese lugar, porque sabía que yo iba a pasar esa hora. Fue algo bien, pues, como que ya estaba preparado todo. De lo que Dios te estaba, advirtiendo, ¿verdad? Para que no ocurrieran ciertas cosas, pero de todas maneras hay consecuencias. Sí, aunque, ¿verdad? Nosotros pidemos perdón y todo, pero las consecuencias van a llegar. Lo importante es que uno vuelva al camino del Señor, vuelva a llenar ese vacío, tu vida espiritual, y empieces a crecer, aunque sabes que va a venir consecuencias después del acto, ¿verdad? De la desobediencia y todo eso. Y es lo que está diciendo Mayesi, que no fue una vez, igual. Ella tuvo estas experiencias. 30 días le dieron por el DUI, 30 días en la cárcel. Luego ella volvió otra vez, Dios hablándole, vuelve a pasarle este accidente que está comentando Mayesi. Y fue ahí, creo que donde ya la palabra creo que sí hizo sentido en tu vida, porque pasó eso, ¿verdad? En la siguiente vez, después de que saliste de ese 30 días que tuviste en la cárcel. Sí, estuve 30 días, pero yo en esos 30 días que estuve, yo sabía que como yo no estaba legalmente en este país, sabía que no podía regresar a mi casa posiblemente, porque sabía las consecuencias, yo sabía muy bien lo que podía pasar. Entonces, en ese momento yo le oré a Dios. Escúchame bien, Dios siempre me había escuchado todas mis oraciones, a pesar que no estaba en el camino de Él, Dios me concedía todo. Pero entonces cuando yo vi que ya estaba en el problema,
ya estaba en el problema metida, yo dije, Señor, yo sé que tú tienes poder para librarme de ir a la cárcel. Pero el Señor no iba a dejar que yo dejara de ir a la cárcel porque había un propósito. Por eso el testimonio, el mío, se llama El Llamado, porque Dios me tuvo que encerrar para que empezara a transformar mi vida, para liberarme de todo lo que yo venía, que no podía dejar sola. Entonces, y en ese y prepararme también, pero claro, yo atendí al llamado. Yo entonces cuando estuve en esos 30 días de cárcel, llegó migración me dijo, dile a tu papá y a tu mamá que no vas a llegar a tu casa, no vas a ir a tu casa porque de aquí te vamos a llevar a un lugar donde un juez de los Estados Unidos va a decidir si te quedas en este país o te vas. Entonces, cuando yo me fui de esa cárcel, todas las mujeres que estaban presas en ese lugar estaban tristes. Me habían tomado una gracia, un cariño. Yo no sabía ni por qué me querían, me defendían, me cuidaban que el oficial no me regañara. Era algo maravilloso dentro de un lugar donde tú puedes esperar lo peor cuando la gracia de Dios está contigo. Entonces, bueno, en migración comencé a vivir el Éxodo, Jeremías 29, donde dice que si oraréis por la ciudad a la que os hice transportar, en su paz tendréis vosotros paz. Estuve pastoreando 1 año en esa cárcel. Ahí Dios me levantó como una pastora de mujeres que estaban adentro de ese lugar, que necesitaban ayuda, a darles una palabra profética, que muchas iban a ir deportadas, pero el Señor Dios me ponía a decirles, tú no te vas deportada, Dios tiene un propósito contigo en este país, tú vas a salir con tu familia, y todo lo que el Señor me ponía que les dijese a esas mujeres era hecho, porque salían para los Estados Unidos, muchas ganaron sus casos. Yo oré Dios me dio la revelación, Jeremías capítulo 29, donde Dios promete que los cautivos volverán. Ahí comenzó mi aventura con Dios, a estudiar la palabra. Leí Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Comencé a leer la segunda parte de la Biblia. Y bueno, para terminar con este testimonio. Hay una pregunta, sí. Bueno, el tiempo corre, pero ahí dentro de la cárcel, ¿cómo se vive adentro de la cárcel? ¿Cómo es? Bueno, adentro de la cárcel, más bien de migración, donde yo estuve más tiempo, que fue el año donde yo estuve, pues no te apagan las luces ni de día, en el día las apagan, creo que un rato, pero normalmente siempre están prendidas. A mí me tocaba dormir en la segunda cama de arriba y la luz me quedaba en la cara y pues yo no podía dormir si no me ponía un trapo en los ojos. Dios me dio la fuerza, la fortaleza de dirigir un ministerio carcelario en ese lugar, aún con todas las incomodidades que yo tenía allá adentro. Claro, Dios empezó a hacer cambios allá adentro grandes, porque la oración tiene poder. Y estábamos orando todos los días por 365 días del año. No es algo fácil, pero el Señor dijo que Él iba a estar conmigo y que yo iba a ver las cosas grandes que Él iba a hacer conmigo. Y estuvo contigo y está contigo. Adentro de ese lugar muchas mujeres aceptaron a Cristo, muchas se reconciliaron y teníamos estudios bíblicos hasta de 2 horas. Fue algo que al mismo tiempo fue duro, pero fue una preparación para mí en el ministerio que el Señor me ha dado. Wow. Para el día de hoy, Mayesi, entonces Dios te entregó un ministerio. Y también, ¿qué más? Bueno, en ese lugar dije que viví el Éxodo porque dice la palabra de Dios que Dios endurecía el corazón de Faraón y lo ablandaba para que el nombre de Dios fuera glorificado. Entonces había en muchas ocasiones que tuve corte. Una jueza que me dejó adentro de la cárcel por 6 meses más porque me denegaron mi fianza a los 6 meses. Esa misma jueza me mandó a llamar porque el abogado no se presentaba. El abogado no se presentaba a mis cortes. Esa misma jueza me vuelve a llamar, me llama, me dice, esa jueza me llama y me dice, señora Portillo, me dice, su abogado no se ha presentado. Yo le dije, lo siento mucho, yo pensé que ella me iba a deportar. Y me dijo, no lo siento mucho, me dijo, no es culpa suya. Yo la voy a ayudar con que ese abogado se presente y si es posible voy a hacer una corte cada semana por usted
y no me importa pagar más papel, más papelería, pagar más secretaria, más voy a pagar a todo mi personal más dinero con tal de que ese abogado se presente a su corte que tiene que presentar, y si no lo vamos a destituir, vamos a ver de qué manera se destituye de la firma de abogados. Entonces le mandaron una advertencia al abogado. La misma jueza que me dejó encerrada 6 meses más me estaba defendiendo. ¿Cómo era posible? Yo pasaba en ayuno, oración por las almas de ese lugar. Yo le decía al Señor, tú peleas por mi causa, tú ves por mi causa, yo veo por la... Si yo cuido tu causa, tú cuidas la mía. Así es. Amén. Así es, Mayesi. Wow. Dios cumpliendo su palabra, y como dice su palabra, ¿verdad? Porque la palabra, no podemos hablar nuestra. Siempre nos vamos a la palabra, porque es la única palabra fiel, verdadera, ¿no?, que se cumple. Dios prometió ser fiel y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, de lo que está hablando aquí Mayesi, ¿no?, estuvo, sí, su tiempo, sufrió las consecuencias del pecado, estuvo su tiempo en la cárcel, pero fue la forma en que Dios usa muchos métodos para poder entender y para que nuestra alma se salve. Es lo que Dios quiere. Amén. Él muestra su fidelidad, su misericordia. Mayesi el día de hoy, ella tiene un ministerio, aunque no fue bonito estar en la cárcel, pero ahí Dios la preparó. Ahí Mayesi se rindió delante del Señor de corazón. Fue Dios abriéndole puertas en medio de ese lugar, de la cárcel, de ese lugar que no es bonito. Poniendo más bien la salida a través de la jueza, que más bien le dio más tiempo, ella misma la sacó, pero fue a través de Dios. Vamos a darle gracias al Señor nuevamente por tanto amor y misericordia. Bueno, muchas gracias por su tiempo, gracias por sintonizar su programa. Dios los bendiga a cada uno de ustedes, y nos despedimos hasta la próxima, y nos vamos con esta alabanza, adoración de nuestra hermana Mayesi. Amén. Después de tantos años llegué a una conclusión. No es el que me habían dado el verdadero amor. El amor verdadero ayer lo conocí, aunque no fue el primero, hoy lo quiero más que a mí.